al Señor. En esta mañana les doy a Dios por permitirme la oportunidad de poder saludarles a uno de ustedes en el nombre del Señor Cristo, hermano Alex y nuestro hermano Jorge. Gloria al Señor. Gracias para él que está también por primera vez conectándonos con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Elegante. Gloria al Señor. Bien, en esta mañana vamos a mirar, hermanos, la palabra de Dios, la enseñanza que venimos cada domingo dando, gloria al Señor, de esta enseñanza, lo que es la unidad de Cristo. Amén. Bien, vamos a orar al Señor para dar inicio a la enseñanza. Oremos. Bendito mi Dios de la Altísimo, nuestro Dios Todopoderoso. Damos gracias, Señor Jesucristo, por esta bendición que nos permite, Señor, hablar tu palabra. Usa mi mente, usa mi labio, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias te damos. Amén. Gloria al Señor. Todos tienen Biblias. Ya han tenido, ¿verdad? Les invito a que se ubiquen en San Juan, en el capítulo 1, versículo 10. San Juan 1:10. Repito, San Juan 1:10. Dice así, vamos a leer todo. En el mundo está el poder fue, pero el mundo no le conoció. Bien, hoy vamos a tener esta enseñanza como pregunta, ¿quién es Cristo? La divinidad de Cristo en el discurso real sobre Dios. Vamos a ver eso. Muy importante. La divinidad de Cristo en el discurso real sobre Dios. Entonces, vamos a, primeramente, para estudiar adecuadamente a Cristo, es necesario observar primero las dos obras magnas en relación a Él, la creación y la reconciliación. En la creación, como dice el versículo 10 de San Juan 1, dice el evangelista Juan, hablando de Cristo, en el mundo estaba, esto es lo que habló Juan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, el evangelista está hablando de Cristo, que el mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Ahora sí, vamos a ver. El Señor Jesús es el creador de todas las cosas. Remitámonos pues a la lectura de la creación para conocer dónde estaba Cristo, para conocer si era un hijo eterno o si era el mismo Dios. Eso es lo que vamos a ver mediante la lectura de estos versículos acerca de la creación. Cuando revisamos la creación de todas las cosas relatadas en el libro de Génesis, nos encontramos con dos aspectos para resaltar. El primero de ellos es el tiempo. Cada evento está enmarcado dentro del tiempo. Se dice, fue la tarde y la mañana un día, o fue la tarde y la mañana del día cuarto. Por ejemplo,
Si de esta manera continúa la numeración hasta llegar al día séptimo, cuando acabó y reposó Dios en este día la obra que hizo. El otro factor importante de estos acontecimientos es que en cada uno de ellos había palabra de Dios acompañada con y separó Dios e hizo Dios y creó Dios. Solamente en el texto de la creación del hombre, la escritura entra en un detalle de quién está creando todas las cosas, revelándonos a un Dios con una imagen por la expresión. Y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó. Nos muestra igualmente el texto de la creación del hombre a un Dios obrando, formando una figura del polvo de la tierra y soplando en su nariz aliento de vida. La creación está enmarcada dentro del tiempo terrenal y dentro de este tiempo terrenal encontramos a Dios haciendo obra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero Dios dice, el salmista, pero de Dios dice el salmista, que 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmos 94. Es delante de sus ojos que 1000 años son como el día de ayer que pasó. Para Dios no pasan los días ni los años. Él habita la eternidad y es un permanente presente. No obstante, encontramos en Génesis a Dios dentro de un tiempo terrenal, de una tarde y una mañana, más otra tarde y otra mañana. Además, dice la Escritura en Salmos 139:7, pueden ver ahí Salmos 139:7, dice allí, en forma de interrogación, ¿a dónde miré de tu espíritu? Salmo 139:7 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aleluya. Aleluya. Y dice el apóstol Pablo en Hechos 17:28, el apóstol Pablo dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Dios lo llena todo. Es omnipresente, sin embargo Dios estaba en un lugar específico obrando en la creación. Entonces cabe preguntarnos, ¿cómo fue posible que Dios, siendo eterno, hubiese estado dentro del tiempo de una tarde y un día? ¿Y cómo fue posible que Dios, siendo omnipresente y que en Él vivimos, nos movemos y somos, hubiese estado en un lugar específico obrando en la creación? En unos versículos más adelante encontramos la respuesta. Leemos en Génesis 3:8. Vamos al libro de Génesis 3:8. Ahí podemos leer. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se dice Génesis 3:8. Aquí en este pasaje encontramos una sola voz de Dios y una presencia. Porque aquí así dice, ¿no? Así dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y dice, y se escondieron de la presencia de Jehová, ¿no? Entonces, una sola voz de Dios y una presencia de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, de la cual Adán y Eva se escondieron después de haber pecado. Esta presencia de Jehová señalada como Dios en el relato de Génesis
es el creador de todas las cosas. Aleluya. Esta presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, o quien es señalado como Dios, es de Dios en el relato de la creación. A ver, esta presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, o quien es señalado como Dios en el relato de la creación, es Cristo en el principio. Cristo en el principio, no como Hijo eterno, sino como Dios mismo. O sea, por eso dice Juan, ¿no? Juan nos dice, ¿no? en el versículo de 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque Juan sabía que Dios, que Jesús es el creador, es el principio. Entonces, es Cristo en el principio. Y como Hijo eterno, no como Hijo eterno, sino como Dios. Hay algunas personas que dicen que Jesús es el Hijo eterno. No. Aquí encontramos que es Cristo en el principio, no como Hijo eterno, sino como Dios mismo. Amén. Entonces, la presencia de Jehová Dios es el creador de todas las cosas. Es Dios o presencia de Jehová que se paseó en el huerto. Aleluya. Presencia de la que Adán y Eva se escondieron. Presencia de una sola voz de Dios que reprendió la desobediencia de la primera pareja. Entonces, la presencia y una sola voz que dio mandamientos a los hijos de Israel. O sea, la voz, la presencia de Dios que dio mandamiento a los hijos de Israel, ¿no? Y también de Moisés. Moisés pudo ver sus espaldas, sin embargo, aunque hay presencia de Dios, Dios por su espíritu es infinito. Amén. Entonces, miramos aquí ya hemos mencionado algunos de los atributos de Dios, en los cuales Dios por su espíritu trasciende por extensión y por virtud de lo creado. Dios por su espíritu está en eternidad y es omnipresente, que está en todo lugar, pero su presencia, de acuerdo al relato de Génesis, estuvo en un lugar determinado formando una figura del polvo de la tierra, por ejemplo, y por dentro de un tiempo terrenal de las tardes y las mañanas de los días, para dar un poco de más claridad sobre la temática que venimos tratando. La presencia de Dios en la infinitud de su espíritu. Meditemos en el pasaje, ¿no?, de Éxodo 33, 22 y 23. Éxodo 33, 22 y 23. Ahí vamos a leer este pasaje y dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En este texto podemos apreciar tanto la presencia de Dios en un lugar como su espíritu, en su facultad de llenarlo todo. Por una parte está la entera presencia de Dios, que es sus espaldas o su rostro, y por la otra se evidencia su extenso brazo y grande mano por su espíritu, cubriendo a Moisés.
Un caso similar al anterior podemos leerlo en el Nuevo Testamento, en Lucas 8, 44, 46. Vamos a mirar también este versículo, Lucas 8, 44, 46, ¿no? Que tiene similar al versículo que hemos leído anteriormente de Éxodo 33, 22, 23. Mire, entonces, ¿qué dice? Lucas 8, 44, 46, que una mujer enferma se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén, gloria Amén. a Dios. Basado en las palabras del Señor y no argumentando que Él quería decir otra cosa de la que se le oía, el Señor Jesús caminaba en atención de lo que implica caminar en medio de una multitud. Quizás con sus manos físicas se cubría su integridad o se abría paso entre las personas. Pero cuando la mujer le tocó, de su espíritu hubo respuesta más allá de su cuerpo, en conocimiento absoluto y en todo poder. Por un lado está la entera presencia de Dios en la carne. Gloria a Dios. Aleluya. Y en una eventual desatención y manos físicas. Y por el otro está su espíritu en los atributos de Dios, evidenciados en su constante atención, extenso brazo y grande mano. Amén. Aleluya. Entonces, como Dios es omnipresente, aleluya, está en todo lugar, gloria al Señor, pues Él puede estar presente en su espíritu. Amén. Aleluya. Por eso que en esta mañana también dice la Biblia, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí en medio de esto yo. Entonces Él está presente. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, la reconciliación era otro punto importante. Dice 1 Timoteo 3:16, un versículo muy conocido que nosotros lo sabemos. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esto es indiscutible, ya que no se puede discutir. Entonces, para la reconciliación, esto es para la obra salvadora de la humanidad. Dios se manifestó en carne. En otras palabras, Dios se dio a conocer en carne. Aquella presencia de Jehová que se paseó en el huerto en aquel tiempo y de la que Adán y Eva se escondieron, esa presencia se dio a conocer en carne, porque en cuanto a la reconciliación, el ofendido vino a buscar al ofensor, vino a reconciliar al hombre consigo, ¿no? Entonces, eso es la reconciliación, hermanos. La presencia que estaba en el huerto, ¿no? La presencia, esa presencia se manifestó en carne. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, por eso dice Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a mirar según Romanos 1:20.
¿Qué nos dice Romanos 1:20? A ver si lo puede leer el hermano, la hermana Nedelma, a ver si está ahí. La hermana Nedelma, ¿lo puede leer ese versículo 1:20 de Romanos? Léalo, hermana Nedelma. 1:20. Romanos 1:20. Amén. Ya, a ver, lo voy a leer. Porque las cosas, Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Pero en la reconciliación, no solo su eterno poder y deidad se hicieron visibles, sino que ahora, de acuerdo a lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, la imagen y las características individuales de Dios como persona se hicieron visibles mediante Cristo y Dios fue manifestado en carne. Gloria al Señor. Aleluya. Esto es muy hermoso, muy lindo, hermano, cuando uno lo entiende acerca, gloria al Señor, de la unicidad de Dios. Así pues, en el discurso bíblico de que Dios es uno, concluimos que Cristo es la presencia manifiesta de Dios. Ciertamente a quien golpearon los soldados romanos fue al Rey del universo. Fue al que unos años antes estaba sentado en el trono de Dios. El Señor Jesús en una ocasión les dice a los judíos, pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿dónde estaba Cristo primero? La respuesta es en el trono de Dios. Dios por su Espíritu está en todo lugar y es incorpóreo, pero su presencia estaba en lo más alto del universo, en el trono de Dios, y de estar sentado en él y de ser a quien le sirven. Dios es al hacer semejante a los hombres. Para una vez, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos, dice la Biblia en Efesios 4:10, de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor está sentado por encima de todos los cielos, pero por su Espíritu lo llena todo. Podemos entonces decir que la presencia de Dios por su Espíritu percibida por nosotros en todo lugar. O sea, lo llena todo. Su presencia de Dios por su Espíritu lo llena todo. Es la presencia del Señor Jesús. Entonces, para ir terminando, nos falta aquí unos versículos, gloria al Señor, que vamos ya a dar, vamos a ir terminando esta enseñanza. Entonces, una verdad fundamental. Estas consideraciones sobre Dios en su condición de infinito por su Espíritu y su presencia dentro de un contexto de creación son una verdad fundamental de la revelación del Evangelio. En Génesis vimos, no se menciona manera de descartarlo que la presencia de Dios en medio de la creación hubiese estado en una dimensión diferente a la infinitud de Dios por su Espíritu. Pero venida la revelación del Evangelio, el enfoque es un poco distinto,
porque ahora el propósito es enseñarnos al Señor Jesucristo. En la escritura del Nuevo Testamento es fundamental esta distinción entre Dios en su esencia como espíritu, con la de su presencia manifiesta en medio de la humanidad. Dios en su infinitud es el Padre, o Dios es el Espíritu, y la presencia de Dios en su inserción en el contexto de la creación es el hombre, o el Hijo, o Cristo, o el Señor, o el Verbo. De ahí las expresiones que indicarán con Dios, el Padre está conmigo, el unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre. Amén. Gloria Amén. a Dios. De Él, por Él y para Él. Vamos a mirar este versículo. Dice, la creación fue hecha por Cristo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? La creación fue hecha por Cristo. Y la reconciliación también fue hecha por Él. Pero no como de una obra realizada para otro ser, sino que la creación fue en Él y para Él, y la reconciliación con el hombre fue consigo. Amén. Escribiendo de la creación, el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dice, Colosenses 1:16. A ver, Colosenses 1:16 dice Cristo. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, en relación al propósito de Dios de reconciliar y de reunir, dice también Colosenses en unos versos más adelante, dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Características de Dios son de Él, por Él y para Él. Gloria al Señor. Amén. Entonces, en esta mañana, a través de esta enseñanza hemos visto que la creación la hizo el Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, muy importante la enseñanza. Uno va aprendiendo cosas muy importantes para poder nosotros también predicar y enseñar como dice la Escritura. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, pues, ¿qué hemos visto en esta mañana? Gloria al Señor. Pues, la divinidad de Cristo en el discurso general sobre Dios, la creación y la reconciliación. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces, amados hermanos, sigamos estudiando porque tenemos para el otro domingo otra enseñanza. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? Gloria al Señor. Estaremos Dios mediante la otra semana, pues, llevando a cabo esta enseñanza que será de mucha bendición para cada uno de vosotros. Gloria al Señor. Quisiera en esta hora darle gracias a Dios, hermanos, por su palabra y que esta palabra pues llene nuestra vida y sea de bendición para cada uno. Amén. Oremos.
Señor Jesús, Soberano Dios. Dios Todopoderoso, Padre en celestial, esta mañana, Señor, te doy gracias por esta palabra que usted nos ha dado, esta enseñanza, Señor, que quede en nuestras mentes, que quede en nuestro corazón. Señor Dios mío, conocimiento para tu iglesia, para tu pueblo. Tu pueblo tenemos que conocerte, que todas las cosas fueron creadas por usted. Usted hizo los cielos y la tierra, la presencia, la voz que se hablaba, que se escuchaba allá en el huerto del Edén, allá esa voz y esa presencia es usted mismo, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre bendito. Amén. Gloria al Señor. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre, la gloria. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente. Bendiciones para todos ustedes. Nuestra hermana Justina con nosotros. Que el Señor Jesús le bendiga.